Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del país donde ustedes nos estén viendo en estos momentos. Soy Antonia Villaescusa desde Barcelona, España. Bueno, otra vez aquí con todos ustedes, pues con el espacio que ya sabéis que cada mes rendimos un homenaje a un poeta o poetisa. Memorias de poetas, este es el nombre del espacio. Este mes va a ser el último de la temporada, porque ya hasta septiembre no voy a reanudar los homenajes, pues qué más ni menos que acompañada de estos dos compañeros y amigos, que son Alberto Morate de Madrid, poeta, dramaturgo, y Juan Romero también de Madrid, poeta y dramaturgo, que no es la primera vez que están conmigo. Gracias, compañeros, por estar aquí. Ahora os pasaré la palabra. Tranquilos a todos. Pero antes sí que me gustaría decir que, bueno, pues para cerrar esta temporada he pensado en hacer un homenaje a unas mujeres que quizá pues en el fondo han estado bastante olvidadas y que más ni menos que nosotros recordarlas en lo que podamos en la máxima profundidad. Se trata del homenaje al grupo cultural de mujeres Las Sin Sombrero, pertenecientes a la generación del 27, pero que nunca fueron reconocidas dentro de este conjunto formativo del siglo XX. Antes de dar paso, bueno, me gustaría al menos que dierais un pequeño saludo, porque esto sí que no lo quiero dejar pasar. Alberto, si quieres dar un saludo. Encantado, muchas gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias a Antonia Pilar por contar otra vez con mi presencia para hablar de literatura, de poesía y de lo que sea interesante para los oyentes y los lectores. Y un saludo para Juan también. Y nada, encantado de estar aquí una vez más. Juan. Pues no me resta más que decir lo mismo, que buenos días, buenas tardes y buenas noches, donde corresponda. Agradecerte que cuentes con nosotros, Antonia, ya lo sabes, son algunos años metidos en estas cuestiones de dar cultura, arte, lo hago en mi vida personal, profesional, y encantado de hacerlo siempre a tu lado cada vez que me llames, ya lo sabes. Gracias. Morate, pues de nuevo a verte, pues un saludo y un abrazo muy fuerte. Gracias. Bueno, da gusto, trabajar así con estos compañeros. Bueno, el homenaje de hoy va a ser, como ya dije en un principio, un poquito más complejo, porque no se trata de homenajear a un personaje, a un poeta o a una poetisa, sino de varias personas en común. Con ello nos va a conllevar, vamos a ver si podemos hacer lo máximo posible, porque son muchas personas implicadas en este homenaje. Yo, como siempre, voy a hacer una síntesis de lo que fue este grupo cultural de mujeres. Las Sin Sombrero fueron un grupo de mujeres pensadoras y artistas españolas pertenecientes a la generación del 27, nacidas entre 1898 y 1914. El nombre se debe al gesto de quitarse el sombrero en público que protagonizaron Maruja Mayo, Margarita Manso, Salvador Dalí y Federico García Lorca en La Puerta del Sol, entre otros. Era un acto de rebeldía que pretendían simbolizar. Todos conocemos cómo a final de los años 20 surge la generación del 27, Lorca, Buñuel, Dalí o Alberti. Son nombres que todos reconocemos, del mismo modo que reconocemos la importancia de su legado. Tan conocidos son ellos como invisibles ellas. Un grupo de mujeres que entraron sin complejos en el mundo artístico e intelectual de la época, desafiando las tradiciones sociales y culturales. Su historia cultural fue importantísima, pero no se ha tenido noticia de que formaran parte nunca de la generación del 27, mientras que muchas de ellas han dejado una obra comparable a la de sus compañeros de la misma generación. Vivían en Madrid, se movían libremente por los barrios bajos y las tertulias, aunque seguían teniendo vetada la entrada a las tabernas. Todo empezó en la década de 1920, aunque hubo ciertos rumores
acerca de que alguien había pedido en una carta que las mujeres se quitaran el sombrero en los teatros para que los caballeros pudieran ver sin contratiempos la obra representada. La realidad era otra. De hecho, fue en la Puerta del Sol de Madrid donde algunos intelectuales, como he nombrado Maruja Mayo, Federico García Lorca, Dalí, Margarita Manson, etcétera, decidieron quitarse el sombrero como un símbolo de protesta. Aquellas mujeres formaron parte de una nueva generación que reclamaba autonomía, independencia y una formación intelectual igual a la de los hombres, pero por desgracia se toparon con una sociedad muy conservadora. Y finalizo dando los nombres de las que yo he creído más importantes. Si me dejo alguna, mis compañeros ya lo añadirán, de las mujeres que pertenecieron a este grupo. Fueron María Zambrano, filósofa; Elena Fortún, escritora; Margarita Manson, pintora; Ángeles Santos, pintora; Ernestina Champursin, poeta; Carmen Conde, maestra; Deli Tejero, pintora; Rosa Chacel, escritora; Ruth Velázquez, pintora; Maruja Mayo, pintora; Concha Méndez, poeta y escritora; María Teresa de León, escritora, poeta; Josefina de la Torre, poeta y cantante lírica; y para terminar, Marga Gil, escultora. Pues como pueden comprobar, eran mujeres muy, muy preparadas en el mundo cultural del momento. Bien, vamos ahora ya a intercambiar un poquito de diálogo con mis compañeros. De todas estas mujeres que he nombrado, ¿hay alguna que quizá me haya olvidado que haya sido importante y que vosotros las conozcáis? Por ejemplo, vamos a empezar por Alberto. Yo creo que no sé si has nombrado a Margarita Gil Reset. Es posible. Me parece que no, los demás creo que sí, creo que no sé si Remedios Varo también, me parece que también estaba dentro de ese grupo. Y no recuerdo tampoco, porque has nombrado a muchas. Concha Albornoz, quizá también las nombraste. Pues esas son las que me suenan a mí. Posible, posiblemente. Por eso os he dicho, si me dejo alguna, vosotros si lo añadís. Yo creo que... Sí, me das la palabra, ¿no, Antonia? Bueno, sí, si tienes tú algún conocimiento de alguna... No sé si has citado a Josefina de la Torre Villares. Sí, sí la he citado, sí. Bueno, solo puntualizar que esta mujer fue una de las pioneras y primeras, y opinan que fue la última de que se creó el grupo hasta su muerte. Sobre ella hay mucho que hablar y sería una gran definición, marcando algunas de las cosas que representaba artísticamente y las muchas cosas que hizo esta mujer en relación a lo que hicieron todas las demás. No sé si has citado un poco, y todo esto viene desde la Primera Guerra Mundial, que eran que los hombres fueron todos a la guerra, claro, las mujeres se quedaban y tuvieron que empezar a hacer los trabajos de los hombres también. Y claro, a partir de ahí empezó a generarse un ambiente femenino, feminista, o llamarlo como quieras, que fue creando esto que luego se llamó la generación de 27 y que estuvo luchando hasta llegar a la guerra civil, donde empezaron por muchas asesinadas, tuvieron que salir del país, y otras muchas han seguido hasta los años 2000 y pico. El nombre, no sé si seguir citando más cosas, pero bueno, el nombre de las sin sombreros ha sido hasta hace 4 días que se les puso ese nombre, que se hizo hasta no hace mucho un corto relacionado con este tema. Documental. Un documental, eso es, exactamente. Sí. Y hasta ese momento no les habían llamado como las sin sombrero, ¿no? Eran determinadas. Bueno, perdona, disculpa. Hay un hecho de los que yo he leído que sí que me gustaría comentar. Por ejemplo, que en este caso, en este acto de rebeldía que tuvieron estas mujeres en quitarse el sombrero, no solo fueron ellas, sino que algunos integrantes también de la generación del 27, como García Lorca, por ejemplo, Dalí en su pintura, en muchas, Buñuel también, el cineasta, pues vamos a ver, también lo hicieron. Entonces, ¿cómo es que también se integraron los hombres en este acto de rebeldía? Es que efectivamente es en la Puerta del Sol y van los 4 que has nombrado, Maruja Mayo, Lorca, Dalí
y Margarita Manso, y es que el hecho de quitarse el sombrero públicamente era efectivamente transgresor y de rebeldes, pero también se les calificaba como homosexuales, ¿no? Y tener en cuenta que estaba ahí Lorca. Y bueno, pues era una forma, el símbolo de quitarse el sombrero, que era una forma de liberar esas ideas que estaban ahí aprisionadas y de empezar a ser, a tener inquietudes. Entonces, efectivamente, bueno, lógicamente se unen porque son amigos, es un grupo de amigos, de hombres y de mujeres, no solamente de mujeres en ese sentido. Quisiera puntualizar, porque tú has empezado diciendo que es un grupo de mujeres olvidadas y que venimos a recordar. Yo creo que incluso eran desconocidas, como ha dicho Juan, efectivamente hasta el documental de Tania Bayó, Serrana Torres y Manuel Jiménez, en el 2015 no se empieza a hablar de ellas. Y a partir de este momento es cuando se las empieza a conocer, se empieza a conocer quiénes eran y las anécdotas que les ocurren y las circunstancias de los exilios y de las muertes que tuvieron. Es decir, que exactamente, no es que las recordáramos, es que No nos nos permitieron. las ocultaron totalmente. Es que, si me permites, Antonia, es muy rápido, por seguir un poco con el guión que has dicho. Primero, en relación a lo que pasó exactamente, Maruja Mayo, dice ella, de lo de quitarse el sombrero. Permitidme esta puntualización, que es muy rápida. Dice: un día se nos ocurrió a Federico, a Dalí, a Margarita Manso y a mí quitarnos el sombrero porque decíamos que parecía que estábamos congestionando las ideas y atravesando la Puerta del Sol nos apedrearon llamándonos de todo. Solo dice la propia que estuvo allí. Y era como una especie de una gracia que hacían ellos, que nos congestionan las ideas, no nos dejan. Eso en cuanto a eso. Y muy rápido lo que ha dicho él, de que no se las conocía, tal. Era imposible. Llegó una dictadura, llegó el caudillo, la mujer desapareció, no la hemos conocido más que fregando o estando en casa y criando niños, salvo excepciones, y por tanto, hasta que esto nos ha vuelto y han vuelto a tomar las riendas, a tirar para adelante, pues no ha habido posibilidad de conocerlas. Y ahora, gracias a mucha gente, y a ti, Antonio, te lo agradezco, volvemos a hablar de todas las mujeres. De hecho, lo que has dicho es cierto, que fueron apedreadas y insultadas de un modo Sí. despectivo, por el hecho de quitarse el sombrero. Pero estas mujeres, aparte de este hecho simbólico de quitarse el sombrero, porque querían ser libres y querían pertenecer dentro del ámbito cultural como los hombres lo eran, hay historias estremecedoras de algunas de ellas. Por ejemplo, yo voy a recordar un par de historias, por ejemplo, muy cortas, que ahora lo hablaremos. Una fue la de la escultora Margarita Gil Rousset, que se suicidó al no ser correspondido su amor por parte del Premio Nobel de Literatura, Juan Ramón Jiménez. Margarita no podía vivir sin él, pero era el marido de su amiga Zenofia Camprubí. Fue un 28 de julio de 1932 cuando Margarita acudió a visitar al escritor Juan Ramón Jiménez, le entregó una carpeta de color amarillo y le pidió que esperara para abrirla. Era su diario. Después se fue y se disparó un tiro en la sien. Esto son historias estremecedoras de estas mujeres, que poca gente las conoce. ¿Vosotros sabíais algo de este hecho? Sí, yo sí. Por eso he nombrado, cuando has nombrado a las sin sombrero, te habías dejado a Margarita Gil, efectivamente conocía ese dato, ¿no? De ese enamoramiento hacia Juan Ramón Jiménez, y como él estaba ya casado y no le podía hacer caso, se quitó la vida, efectivamente. Fíjate qué cosas tan curiosas. ¿Tú eso sabías algo, Juan, de todo esto? Muy de pasada, no me centré precisamente tanto en ella porque, en definitiva, lo que ocurría es que las que fueron conocidas o más conocidas precisamente eran conocidas porque eran amantes, mujeres o compañeras de los hombres. La mujer de Alberti, la compañera de tal, la amante o la que quería al que tú acabas de citar, etcétera, etcétera. Todo esto pasaba entonces, no había manera de que por sí mismas pudieran salir y salían como acompañantes o no de los hombres. Y hasta no hace mucho, dejadme que dé este matiz, no se empezó a citar a las mujeres como autoras, escritoras, pintoras, todo esto no se conocía, no se decía autoras, eran ellos, siempre eran ellos.
conocía de pasado lo que tú has dicho, sí, muy estremecedor. Luego hay también... Hay más casos, hay más casos y hay asesinatos después en la dictadura y tal, que no sé si conviene, no sé si conviene hablar de eso. ¿No? Hay también otro hecho que me gustaría hablar con vosotros, por ejemplo, el de Maruja Mayo, la pintora Maruja Mayo, que mantuvo un idilio con el escritor, bueno, con el poeta, mejor dicho, Rafael Alberti. Y a pesar de la influencia mutua que había entre ellos, el poeta fue incapaz de dedicarle ni una línea en su autobiografía La Arboleda Perdida. Algo similar le ocurrió también a Maruja Mayo con el poeta Miguel Hernández. Aunque mantuvo un romance con ella mientras escribía su inmortal poemario, Hernández prefirió volver con su esposa Josefina Manresa. Estos idilios que tuvieron estas mujeres con esta gente que pertenecía a la generación del 27, es todo un poco rocambolesco, porque, a ver, ellos sí eran parte cultural de la generación del 27, ellas no, pero aún así, entre ellos había unas pasiones y unas uniones pasionales. ¿Vosotros conocéis algo más de todo esto? No, es que no hay que olvidar que estamos hablando de un grupo liberal, de un grupo vamos, que no es más que liberal, que abogaba por la libertad y por la amplitud de relaciones. Entonces, Maruja Mayo pues quiere tener ese tipo de relaciones y lo que pasa es que, bueno, las dos parejas que se busca, Rafael Alberti y Miguel Hernández, pues tienen sus parejas a su vez. Entonces, bueno, pues es un juego amoroso, es un juego de seducción, de alguna manera, y en eso están, pero ahí es donde se demuestra precisamente que no estaban contraídas a una forma social de vivir y de pareja, ¿no? Prueba de ello, prueba de lo que estáis diciendo, y hablando de Maruja Mayo, es que hablamos de qué era, que estuvo con, qué pasó qué, claro, que quería cuál, pero no se habla, por ejemplo, que su obra más reconocida, maravillosa por cierto, y que recomiendo, es El canto de las espigas, de Maruja Mayo, que es una maravilla, y que habría que ver. De eso no hablamos, pero vamos a estar hablando de que fueron las amantes, las queridas, las que se quedaron, las que es que eso es lo que se pedía en aquella etapa. Hay, por ejemplo, Cela también comenta eso, una excursión que hicieron al Jarama, me parece que fue, y entonces cuenta eso, que Maruja Mayo se fue con Miguel Hernández y entonces que estaban allí besándose y dándose un poco... Oye, entonces es con lo que la gente se queda. Verdad, pero es que sería verdad, sí, pero bueno, pues sí, qué bien, pues, claro. qué maravilla y qué estupendo y qué maravilloso que esto ocurriera. El problema estaba que solo era para eso y no para citarlas por sus valores. De hecho, os voy a decir una cosa, en parte es normal que también se toquen estos temas porque estamos hablando de una época... No de ahora, esto ahora no tendría ninguna importancia, claro, pero claro. Estamos hablando de unos años en el que la gente, como hemos dicho, era muy conservadora. Entonces hay cosas un poquito, ¿no?, contradictorias unas con las otras. Bueno, yo ahora sí que me gustaría... ¿Me permites? Sí, ¿Me permites? Es que, por ejemplo, María de Maeztu, que funda el Liceo Club Femenino en Barcelona, fundando esto, tiene que luchar contra las críticas contra el machismo, lógicamente, pero reciben un montón de insultos, de descalificaciones e incluso las acusan de falta de higiene. O sea, que fíjate tú hasta qué punto se denosta el hecho de ser mujer y de que no podían pertenecer a un mundo intelectual, ¿no? Y mucho menos que tuvieran independencia. Eso ya era impensable. Es que era una lástima porque venía... Ay, perdón, Antonia, que no sé si... quería puntualizar una cosa, pero cortísima luego. Yo también muy corta con respecto a lo que dice. Es que se venía de la dictadura de Primo de Rivera, se alcanza la república, se creen que ya estamos arriba, la mujer empieza a lanzarse, empieza a generarse un poco la cultura, la lucha, tal, y de repente caen de nuevo en otra dictadura. Pero hubo unos momentos en que parecía que iban a destacar, que salían hacia adelante, pero se venía de una dictadura, que era de la de Primo Rivera. Hay un hecho que yo quería puntualizar, que las Sin Sombrero no aparecen en la mayoría de libros de texto que hablan sobre la generación del 27. Esto es un hecho muy importante y más en la actualidad,
cómo estamos. Bueno, ahora me gustaría, compañeros, que a vosotros dos os di unos deberes Sí. y os di a cada uno de vosotros a una de, vamos a ver, en este grupo de mujeres yo como mínimo he encontrado como 4 o 5 poetisas. Entonces he querido pues darles a los compañeros una poetisa cada uno, yo también he elegido otra y de ella vamos a recitar un poema y hablar, pero muy brevemente, sobre ellas un poquito. Alberto, por favor, si quieres empezar tú. Sí, bueno, pues yo tengo a Ernestina de Champurcín, que nació en Vitoria en 1905, murió en Madrid en 1999 después de haber estado exiliada. Crece en un ambiente culto, aristocrático. Su padre era varón y abogado y la madre era de Montevideo, era de Uruguay. Sin embargo, ella quiso estudiar en la universidad, pero como hablamos en los tiempos que corrían, estaba como prohibido, no la dejaron entrar como alumna de la universidad. Tuvo una gran influencia por parte de Juan Ramón Jiménez y se involucró, como hemos dicho antes, también con María de Maeztu en el Liceo Club y con Concha Méndez. De ella se pueden destacar 3 etapas en su poesía, la que escribe antes de tener que exiliarse, que es una etapa profunda de amor humano, por así decirlo. Después se exilia, se casa con Domenchina, que es el secretario de Azaña, y se dedica a hacer cuidados de enfermera y a cuidarle a él. Y ahí ella tiene como un periodo de silencio y vuelve o se engarza con la religión. De alguna manera dicen que se afilia o tiene ciertas afinidades con el Opus y a partir de ahí escribe una poesía religiosa donde se puede definir como que escribe sobre el amor divino. Cuando vuelve a Madrid en 1972 ya empieza otra vez a escribir y ya hace un amor más sentido, un amor de retrospectiva, de memoria, de todo lo que ha ocurrido, de lo que ha ocurrido. Y a partir de ahí es cuando empieza a recibir premios, cuando empieza a ser reconocida. Cuando en 1989 recibe el premio Euskadi de Literatura en castellano, un premio en el 91 de las mujeres progresistas, es nominada al Príncipe de Asturias y también en el 1997, teniendo en cuenta que murió en el 99, el Ayuntamiento de Madrid también le otorga una medalla al mérito artístico. O sea Vamos que, a recitar ya, porque si no el tiempo se nos pasa vale. muy rápido. Alberto, adelante, recita. Pues mira, he escogido un poema de Ernestina que se llama Tú no sabes aún. Y dice así: Tú no sabes aún que he cercado tu orilla, que sueñas por la noche el color de mis ojos, que tus manos en sombra dirigen su tanteo hacia mi soledad. Ignóralo así siempre. Yo agolparé tinieblas en el limpio sendero que hollan las verdades. Plegaré la inconsciencia como una venda inmóvil sobre tu laxitud. Nunca sabrás que en ti la fuerza se desnuda para erguir hasta el cielo el soplo de mi vida, que tus labios se mueven al encuentro de un beso modelado en mi boca por tu ardiente obsesión. Ignóralo, y así desechará mi gesto la rígida cautela que detiene el impulso, e invadiré gozosa la atmósfera profunda que arrebata en su cauce lo más puro de ti. Muy bien, muchas gracias. Juan, vamos a ver con la tuya. Bueno, Vamos a ser un poco breves porque llevamos 25 minutos ya de grabación. pues lo voy a intentar, Antonia. Sí, por favor. Mis deberes eran de Josefina de la Torre Millares, que nació en Las Palmas de Gran Canarias en 1907 y murió en el 2002 en Madrid. Perteneció también a la llamada generación de 27 y era hija de un matrimonio formado por un hombre de negocios, Bernardo de la Torre y Francisco Millares. Pero voy a sintetizar mucho para no contar todos los detalles importantes. Con 7 años escribió ya un poema de homenaje a Benito Pérez Gardós. Con 13 años empezó a publicar en revistas y ya con la ayuda de su hermano Claudio, que era novelista y dramaturgo, que ejerció influencia sobre ella,
pues empezó a ganar, que el hermano ganó una serie de premios, empezó a relacionarse un poco más. Y a partir de todo eso, Josefina empieza ya a relacionarse con lo que decíamos antes con los hombres, pues parece ser que acercándose a ellos podríamos conseguir más cosas. Y fue que estuvo con Pedro Salines, quiero decir, no que estuvo como amante ni querida, es decir, como amigos, conocidos y relacionándose en el arte. Con Salinas, con Alberti, con Buñuel, con Lorca, con Ernestina de Chambourcy, estuvo con todos ellos y ahí empezó ella a escribir ya en 1927 versos con estampa, pues no voy a citar todas las, durante años estuvo escribiendo. Pero lo más interesante de esta mujer es que además de esta escritora que empieza a ser, quiero leerlo porque no quiero que se me escape todo lo que fue, que parece increíble. Esta mujer terminó formándose como soprano. Sabía además tocar la guitarra, el piano y el violín. Después inició una carrera como cantante. De hecho, formó parte de la Orquesta Sinfónica de Madrid. Llegó a ser solista y de la Compañía de Zarzuelas de Sorozábal también, y compone ella sus propias partituras. Y no se queda ahí su talento. En los años 30 también comenzó a trabajar como actriz y primero de doblaje. Doblaba nada menos que a Marlene Dietrich y luego en el teatro formó parte de la compañía de María Guerrero y en el cine, además como ayudante de dirección y guionista. Bueno, como resultado de todo esto hay una serie de películas que no voy a citar aquí porque nos has pedido que sinteticemos, pero no veas todo lo que hizo esta santa señora. Durante la Guerra Civil y con objeto de ganar algo de dinero se estrenó como novelista también y empezó a hacer obras breves, en memoria de nuestra, en fin, una serie de ellas. Y desde ese momento se dedicó totalmente al teatro, formando su propia compañía junto a su marido, que era Ramón Corroto, un conocido dramaturgo de la época. Y a finales de los 80 publicó su cuarto y último poema llamado Medida del Tiempo. Bueno, hay muchas más cosas, pero es que tengo que sintetizar. Pero imagínate lo que fue la señora, tomar nota. Es que, vamos a ver, tampoco se trata de hacer toda una biografía completa de la persona. Bueno, he dicho todo lo... No, es muy larga. Solo para que se vea toda la capacidad que tenía una sola persona de hacer y todo lo que hacía. ¿Quieres ya un verso? Supongo un poema. Pues yo he cogido uno que se llama Llevabas. Llevabas en los pies arena blanca de una playa desconocida. Por eso, cuando a mí llegaste, no sentí tus pisadas. Llevabas en la voz desnuda un compás de espera. Por eso, cuando me hablaste, no pude medir tu voz. Llevabas en las manos abiertas espuma blanca de aquel mar. Por eso, de tu bienvenida no pude conservar la huella. Todo tú venías en mi busca y no pude reconocerte. Arena blanca, compás de espera, espuma blanca, inquieto sueño de la verde orilla rizado de preguntas. Muy bien. He visto que habéis hecho los deberes muy bien. Bueno, Bueno, yo voy a seguir, pero yo sí voy a sintetizar un poquito porque si no el tiempo se nos come. Yo he elegido a Concha Méndez Cuesta, una poetisa, porque esta mujer siempre me ha sorprendido mucho por su forma de escribir los poemas, por todo lo que ella estaba implicada en los derechos de la mujer. En fin, voy a leer muy rápidamente una pequeña síntesis de lo que fue Concha Méndez Cuesta, que nació en Madrid en 1898 y siendo muy joven comienza a escribir poesía, dramaturga y defensora de los derechos de la mujer. Veraneando en San Sebastián, con 19 años conoce a Luis Buñuel y durante 5 años serán novios. Ese noviazgo y la amistad con Alberti y Lorca la unirán al grupo del 27. Viaja por varios países, destacando Inglaterra y Argentina. Conoce a Manuel de Alto Laguirre en 1931. Un año más tarde se casan y viven unos años en Londres, donde nace su hija Paloma. Junto con su marido contribuye a la difusión de la obra del grupo del 27, editando colecciones de poesías y revistas de poesía Héroe 1616 y Caballo Verde para la poesía. Se exilian tras la Guerra Civil a París y La Habana. Un año después regresan a México, donde se separan. Termino aquí porque, claro, hay mucho más de esta mujer, pero no da tiempo a todo. Yo voy a recitar una poesía de ella que la primera vez que la leí me encantó por la forma en que está escrita.
El título lo puso Los brazos que te han llevado, Concha Méndez. Los brazos que te han llevado no te dejan escapar para volver a mi lado. Nos separa un ancho mar de difíciles tormentas y náufrago has de llegar si es que vuelves a mi puerta para quererte salvar. Brazos que te sujetaron para alejarte de mí. A mí sí que me salvaron. Cuando ya no sepa de ti, qué bien estaré en la vida. Cuando no vuelvas a verme y mis horas sean mías y yo vuelva a ser quien era lejos de tu compañía, cuando no te vean mis ojos, qué bien me sabrá la vida. No faltará quien se alegre, lo sé, unos porque no me quieran y alguno porque me quiere. Tan sola no me has dejado, que estoy conmigo y me basta. O sea que es una poesía bueno, a mí la encontré muy bella por la época en que está escrita. Bueno, vamos a ver, Alberto y Juan, llevamos 31 minutos. Yo me gustaría muy rápidamente, si alguno de vosotros tiene algún hecho relevante que no hayamos hablado, pero eso sí, pido brevedad porque llevamos 31 minutos ya de grabación, pero siempre pueden quedar cosas interesantes que comentar, aunque sean de un modo breve. Alberto, si tienes algo, o Juan. No, yo lo que quiero decir es que, bueno, pues hemos sido efectivamente breves con cada una de las autoras que hemos hablado y en línea general, pero lo que debemos pretender es precisamente que atraigan o tengan el interés suficiente como para que nuestros escuchantes, espectadores, oyentes puedan indagar sobre cada una de estas mujeres sin sombrero, ¿no? De las mujeres del 27. ¿Y tú, Juan? Bueno, pues yo quiero resaltar muy rápidamente dos cosas. Siendo ella de la generación del 27, igual que lo eran ellos entonces, a ella se la reconoce 50, 60 años después y ellos ya eran de la generación del 27. Tú preguntabas, ¿por qué los hombres con ellas, ellas se tenían que acercar a los hombres que eran el referente en aquellos momentos para que de alguna manera se las pudiera escuchar y se las pudiera atender y saber que existían? Y aún así no lo consiguieron hasta llegar la guerra civil. Yo estaría hablando mucho más, pero no va a ser muy difícil, que vamos a hacer muy largos. Sí, Pero bueno, que es una lástima que solo se las pueda conocer ahora por los valores que han tenido y tienen todavía ellas y que han vivido la mayoría de ellas muchos años, mayores a 90 años algunas, que han estado y han estado hasta hace bien poco, las hemos tenido al lado, y aún así las hemos ido conociendo con muchas dificultades. El hombre siempre posesivo y con fuerza. Aquí solo nosotros nos hemos limitado quizá a profundizar en las mujeres que pertenecientes a este grupo que estaban dentro del grupo de la poesía, pero no olvidemos que hay muchas más, como ya he nombrado en un principio cuando las he presentado, había pintoras, había filósofas, había maestras. Carmen Conde es una mujer interesantísima para recordarla, estuvo dentro del mundo de la enseñanza, aunque también creo que hizo alguna otra cosa, pero había dramaturgas, había gente, como ha dicho Juan también, algunas que luego fueron cantantes líricas, como Josefina de la Torre. Nos hemos limitado solo a hablar de estas tres poetas. Lo que también hay que decir es que, como ha apuntado Juan, con la llegada de la República, estas mujeres hicieron un auge en este espacio cultural, pero cuando entró la guerra civil, esta libertad se dio por zanjada, con lo cual a partir de aquí volvieron otra vez a retroceder. Esto en cierto modo es muy triste, es tristísimo. Pero eso hoy es muy conveniente recordarlo para que no se vuelva a repetir. Es que estamos hablando, pues fíjate, las mujeres qué inteligentes, que lo que hacían, qué cosa más absurda, la mujer como el hombre eran exactamente lo mismo. Y que empiecen a incluirlas en los libros del texto, en lo que se debe estudiar. Porque hasta ahora, yo que he sido profesor de lengua y literatura, cuando llegábamos a la generación del 27, efectivamente solamente eran hombres los que aparecían. Claro, no ponía, pero si es que ni siquiera se citaba como autora
escritores, es que se eliminaba el concepto femenino de la cuestión. Me parece un disparate de una magnitud que creo que estamos obligados hoy a hacer ver y comprender a la generación que viene ahora que esto ha sucedido y que luchen para que no vuelva a suceder. Por mucho que ahora podemos estar hablando y aquí sobre historia de todas las mujeres, estaríamos horas y horas. Hay mujeres infinitas. ¿Por qué? Porque entre la mujer y el hombre no hay ninguna diferencia. Exacto. Absolutamente intelectual, absolutamente ninguna. Por tanto, las había con valores entonces, tantos como las hay ahora. Y había tantos hombres entonces como los hay ahora. El problema es cuando se discrimina por tu forma de pensar o por tu forma de sentir. Eso no tiene ningún sentido. Y hay que luchar para que eso no vuelva a ocurrir. Estoy de acuerdo. Y también hay un hecho que he nombrado al principio cuando he hecho la biografía de estas mujeres, que hubo algunas personas, me imagino que hombres, que dijeron que el hecho de quitarse el sombrero no fue un acto de rebeldía, sino que ellos lo pidieron para que las mujeres se las quitaran en los espectáculos, teatros. Porque no podían ver. Porque les tapaban visibilidad escénica. A ver, esto me parece totalmente horrible que pongan esto por excusa, porque vamos, bueno, yo como llevamos ya 36 minutos y me da miedo porque Sky ya sabéis cómo es, yo voy a hacer una cosa, voy a despedirme de la gente, de vosotros, y como sé que Alberto tiene una poesía dedicada de su último libro, Alboroque de Poetas, ¿es así? ¿Lo digo bien? Sí, así es, así es. Sí. Dedicada a la Sin Sombrero, que finalice el acto él, pero antes de finalizar. Se ha ido la voz, Antonia. Se te ha ido la voz, Antonia. No se te oye, ¿no? No, no se te oye. ¿Nos despedimos nosotros? ¿Sí? Muy bien. Leo el poema. Que lea el poema. Vale, perfecto. Mujeres del 27, precisamente. Ahí estaban, y no solo en los libros. Empiezan a aparecer ahora, pero siempre fueron y siempre estuvieron. En una presencia ausente, luchando determinadas e incomprendidas contra un ambiente desfavorable y adverso, sin perder su semblante. Mujeres del 27 y de antes y después, firmes y fuertes, sensibles y cultas, sensuales y atrevidas, libres y sin sombrero, sin corsé y sin complejos, casi rebeldes, ni más ni menos que ellos, pero con más dificultades enfrente. No eran 2 o 3 como nos hicieron creer entonces, no esposas sumisas, sino compañeras deslumbrantes, con emociones perennes, no solo diletantes, sino poetas y escritoras fervientes. Fueron muchas, fueron todas, fueron ellas activas, luz de plata que enaltece, un periodo sin precedentes. No nombro solo a unas pocas, no nombro aquí a ninguna, porque todas se lo merecen. Las necesitamos, que no sean voces perdidas, que estén entre nosotros siempre. Muy bien, Alberto. Gracias. Me parece estupendo. No se te oye, Antonia Pilar. ¿A mí tampoco? A Antonia, ti sí, no. a ti sí. Pues que enhorabuena, Alberto. Gracias. ¿Quieres que te diga algo cortito, Antonia, o lo dejamos? Es un poema muy corto también que define un poco, bueno, y luego ya decimos adiós. Dice, me busco y no me encuentro, es cortísimo, me busco y no me encuentro. Rondo por las oscuras paredes de mí misma, interrogo al silencio y a este torpe vacío, y no acierto en el eco de mis incertidumbres. No me encuentro a mí misma, y ahora voy como dormida a las tinieblas tanteando la noche de todas las esquinas, y no pude ser tierra, ni esencia, ni armonía, que son frutos, sonido, creación y universo. No esté desalentado y lento desganarse, que convierte en preguntas todo cuanto es herida, y rondo por las sordas paredes de mí misma, esperando el momento de descubrir mi sombra. Esto decía Josefina Torres Miralles y me parece también muy bonito lo que dijo. Muy bien, estupendo. Y nos despedimos de todos. Pues nada. He estado muy agradecido. Un abrazo, Alberto. Un beso grande, Antonia. Muy agradecido por tu llamada. Y hasta cuando de nuevo quieras, aquí estamos. Lo mismo digo. Un fuerte abrazo. Gracias por promover este tipo de encuentros, Antonia. Muy necesario. Un abrazo, Juan. Y manténlo de las mujeres, Antonia. Manténlo de las mujeres. ¿De acuerdo? Chao, Alberto. Venga.